Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Si consideramos la vida de nuestro Señor, pues hacemos un parón cuando llegamos a la última cena. Y leemos en el Evangelio de San Lucas: llegó el día de los ácimos, en el que se había de sacrificar el Cordero de Pascua. Y envió a Pedro y a Juan diciendo: y prepararon la Pascua para que la comamos. Ellos le dijeron: ¿dónde quieres que la preparemos? Les dijo: cuando entréis en la ciudad, os saldrá al paso un hombre llevando un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa en que entre y diréis al dueño de la casa: el maestro te dice, ¿dónde está la sala donde pueda comer la Pascua con mis discípulos? Él os enseñará en el piso superior una sala grande, ya dispuesta. Haced allí los preparativos. Fueron y lo encontraron tal como les había dicho, y prepararon la Pascua. Cuando llegó la hora, se puso a la mesa con los apóstoles. Mientras que estaba leyendo este pasaje del Evangelio de San Lucas, estaba intentando no enfadarme, porque pensaba, realmente, Señor, ¿cómo permites tú estas cosas? Que el lugar donde tú tuviste la última cena, donde fue la institución de la Eucaristía, del sacerdocio, donde además recibieron los apóstoles el Espíritu Santo, aquel lugar ahora mismo pues es el lugar donde dicen que está el sepulcro de David. Allí no hay nada, pero es para quedarse con ellos, los judíos, no profundizo en el tema. Y entonces pues no se puede celebrar misa allí, no se puede rezar. Bueno, además antes lo cogieron los musulmanes y lo machacaron, ¿no? Menos mal que dejaron allí algún trocito de alguna cosa que no descubrieron que era cristiana, porque quisieron convertirlo en una mezquita, vamos. Bueno, pues la realidad es que pensando esto, también iba pensando lo siguiente. Bueno, Señor, no nos hemos quedado con la materialidad del lugar donde tú instituiste la Eucaristía, pero es que ahora mismo cualquier lugar del mundo es esa sala grande preparada para comer la Pascua contigo. Por ejemplo, este oratorio, donde encima de ese altar se celebra la Santa Misa. El acontecimiento más importante de la antigua alianza es la Pascua de los judíos. Fueron ellos y prepararon el lugar. Y allí fue donde el Señor, por primera vez, les dio a comer su cuerpo y su sangre. La Eucaristía, esa gran locura de amor de Dios, que aunque no podamos ir a... Es que me acordaba de que cuando el beato Álvaro estaba en peregrinación en Tierra Santa, el último día antes de volver a Roma, celebró misa allí. Y alguien me dijo, no pudo ser allí, porque allí no te dejan celebrar misa. Después me he enterado que sí, que alguna vez algunas personas pueden celebrar misa más bien cerrando las puertas y haciendo allí un poco de... Pero él celebró misa, al lado hay un convento de franciscanos que en vez de llamarse el cenáculo, le llaman en italiano el cenacolino, es decir, como el cenaculito. Es que en español queda feo. Pero el cenacolino. Pues allí, como los franciscanos son de origen italiano, muchos de ellos pues llaman así.
Y allí es donde celebró misa el Beato Álvaro, la última misa. Porque después ya se volvió a Roma ese día y esa noche falleció. Bueno, pues Señor, la locura de la Eucaristía. Belén es una locura de silencio. El Calvario es una locura de dolor. El Tabor es una locura de la divinidad, y se manifiesta Dios. En cambio, la Eucaristía es una locura de amor, del amor de Dios por nosotros. Tomó pan y dando gracia lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto, lo decía el Señor, es mi cuerpo que se le ha entregado por vosotros. Los paganos lo dicen, los católicos están locos. ¿Cómo va a ser eso? Y lo mismo el cáliz de la nueva alianza. Es esta locura de amor, gran deseo, una locura de Jesús, no del Padre, de Jesús, podemos decir. Es Dios, pero es una locura de Jesús. Como dice San José María en Forja, el más grande loco que ha habido y habrá es Él. ¿Cabe mayor locura que entregarse como Él se entrega y a quienes se entrega? A mí lo que más me llama la atención es y a quienes se entrega, que es a nosotros. Señor, ¿cuántas veces te hemos dado la espalda? ¿Cuántas veces te hemos ignorado? ¿Cuántas veces te hemos maltratado? Y continúa San José María, porque locura hubiera sido quedarse hecho un niño indefenso. Pero entonces aún muchos malvados se enternecerían sin atreverse a maltratarle. Viviendo yo en Galicia, vine con un grupo de chavales, o seminaristas, aquí a Madrid, a estar unos días en Madrid, tampoco era mucho. 4 días en Madrid, pues Madrid siempre tiene atractivo, en Navidad, las fiestas, tal. Y yo siempre tenía una idea en la cabeza, o tenía varias, pero una de ellas era visitar las descalzas reales, por varios motivos, pero también porque hay unos belenes preciosos en las descalzas reales. Y con gran asombro comprobé que tienen una gran colección de niños Jesús. Entonces iba pasando por salas y un niño Jesús, otro niño Jesús y otro niño Jesús, y un montón, pueden ser 20, 25, a lo mejor exagero un poco, pero yo creo que no. Niños Jesús, y además antiguos, con distintos motivos, porque los regaló no sé quién, pero cuánto tal. Claro, un niño es una cosa pues, indefensa, ¿verdad? Y todo el mundo se enternece. Pero dice San José María, le pareció poco, quiso anonadarse más y darse más, y se hizo comida, se hizo pan. Divino loco, ¿cómo te tratan los hombres? Yo mismo. Pues podemos hacernos esa pregunta, Señor, ¿cómo te trato yo? Lo que más le duele al Señor es que en la Eucaristía no le tratemos bien. Fíjate, los hombres somos tan poca cosa que necesitamos hasta un precepto dominical, un mandato de la Iglesia para ir al menos los domingos a misa, por lo menos 1 hora antes del ayuno de la comunión, 1 hora de ayuno antes de la comunión. Y el Señor no quiere violentar para que le amemos, pero por una parte, gracias a Él, gracias al amor de tanta gente que a lo largo de los siglos ha ido descubriendo y ha ido afinando y ha ido profundizando en ese amor al Señor. Y han ido inventando nuevos modos de tratar al Señor mejor en la Eucaristía. Basta con que pienses, tú coges el misal tienes... además después de la reforma del Concilio Vaticano II, con la reforma del Papa Pablo VI, San Pablo VI, te encuentras un montón de más oraciones, muchas más oraciones. Todas esas oraciones son oraciones que han sido forjadas a lo largo de la historia de la Iglesia, en 2000 años. Por ejemplo, la plegaria eucarística segunda, que es la más corta además, es la más antigua. Pero es que si tú te vas al misal de o al rito mozárabe, en español, mozárabe de Toledo,
pues tienes una plegaria eucarística para cada día del año. Fíjate la cantidad de oraciones que los hombres hemos ido fabricando, por no decir inventando, pero me gusta más la palabra fabricar o construir, para alabar a Dios, para adorarle, para pedirle, para identificarse con Él en la Eucaristía. De vez en cuando el Señor ha hecho algún atajillo, De vez en cuando el Señor ha buscado algún atajo. Es decir, ha fomentado por medio de un milagro eucarístico, pues el que espabilemos, diciendo, oye, que esto es verdad, que soy yo que estoy aquí. Bueno, pero son atajos que ha buscado el Señor para espabilarnos un poco. Hoy es día 10, ¿verdad? Si yo no me confundo, no, puede ser día 10. Sí, día 10. Pues el día 14, si no recuerdo mal, el Papa va a beatificar a un niño italiano, bueno, nació en Londres, pero es italiano, Carlo, o es hoy el día 10. Hoy es hoy. Pues estaba yo confundido. Hoy, pues beatifica a un niño de 15 años. Un niño de 15 años que, bueno, hizo muchas cosas, entre ellas iba a misa todos los días y tal, recibía la Sagrada Comunión, ayudó a muchísima gente, pero entre otras cosas montó una página web donde iba recogiendo, con 15 años, iba recogiendo milagros de todo el mundo, milagros ratificados por la Iglesia, no inventado por la primera vieja del mundo, no. Ratificados por la Iglesia. 500 milagros el tipo se montó en la página web. Es decir, que de verdad. Entonces, 500 milagros, bueno, tan es así que en la exposición que hubo en la Catedral de Toledo hace 3 años, creo que fue, que era sobre milagros eucarísticos, pues acudieron a la página web de este chico para recoger inspiración y para sacar ahí los milagros, ¿no? Del Beato Carlo, que se llama así. Es bonito, es decir, cómo el Señor a veces busca un atajillo para despertarnos y decir, oye, que estoy aquí. Mira, yo diría que es posible que sin la Eucaristía nos habríamos olvidado del Señor. Como dice el santo cura de Ars, dejad una parroquia 20 años sin sacerdote y adorarán a las bestias. Lo decía el cura de Ars. Pues aquí está Dios con nosotros. Y yo creo que todos tenemos nuestra historia de la Eucaristía, ¿verdad? Pues ¿cuántos años hace de tu primera comunión? ¿En qué día hiciste la primera comunión? Claro está. ¿Lo celebras como un aniversario de tu historia de amor? Fulanito y Jesucristo. Pues mira, desde aquel día, pues habéis tenido ese contacto tan íntimo entre el Señor y tú. Y tan íntimo como que estaba dentro de ti. Historias de aventuras, además, que has vivido con el Señor. ¿Cuántas cosas pasan en tu vida con el Señor? Y al final, ¿qué hiciste? Pues eso. ¿Ganaste una liga? No. ¿Una Champions? Tampoco. Recibiste al Señor en la comunión. Eso no te salva la liga, ni la Champions, ni nada de esto. Lo que nos va transformando por dentro, lo que nos va divinizando, es a Jesús. ¿Y cuántas veces has comulgado tú desde tu primera comunión? No pienses a calcularla como esa persona que son compulsivas de hacer cálculos, ¿no? Hay una película por ahí. Compulsivas de hacer cálculos. No vayas calculando cuántas comuniones has hecho tú de tu primera comunión. Pero piensa, ¿no? Cada comunión es una hostia santa eternamente recibida. Recógete, ilusiónate. Santa Gemma Galgani dice que en su primera comunión me hice por mí misma algunos propósitos para regular mi vida. Primero, me confesaré y comulgaré cada vez como si fuera la última. Visitaré a menudo a Jesús sacramentado, en especial cuando esté triste o afligida. Tercero, me prepararé para las fiestas de la Virgen con alguna mortificación y todas las noches pediré la bendición a la Madre del Cielo. Cuarta, caminaré siempre en la presencia de Dios. Quinta, cada vez que oiga sonar el reloj
repetiré 3 veces, Jesús mío, misericordia. Y dice ella, hubiera querido añadir algunas más, pero no me lo permitió la maestra. Y tenía razón, porque vuelta a casa olvidé, pasado un año, todos los propósitos hechos y los buenos consejos, haciéndome peor que antes. Pero bueno, no os preocupéis que el final es bueno, ¿eh? Santa. Tranquilo, tranquilo. Y ya después volvió a retomar y se comulgaba 2 o 3 veces por semana. Me he acordado cuando te he leído de que el reloj repetiré 3 veces, Jesús mío, misericordia, que estando yo viviendo en Galicia, un sacerdote, doy varios saltos, pero la Fabiola, la reina Fabiola, la mujer de Balduino, rey de Bélgica, ya fallecidos los dos, tanto ella como él, pues además Fabiola tenía familia en Galicia. Bueno, pues Fabiola, después de la muerte de su marido, contaba, no todo el mundo, pero contaba a gente concreta, que cuando ellos, que por cierto se conocieron en Lourdes, cuando ellos hicieron el compromiso, ¿no? Pues ella le quiso regalar a él un reloj de oro. Y él dijo que no, que eso era demasiado. Entonces ella pues tuvo que cambiarlo y le regaló un reloj que entonces aparecían nuevos, de estos con alarmas, no, ya, que no es con alarmas, es que te mide la temperatura, te mide las palpitaciones, te mide, vamos, si te descuida, te mide si tienes el PCR, la PCR de la vamos. Pero entonces eran nuevos, eran nuevos. Y entonces pues eso se lo entregó a él, se lo regaló. Y él dijo, este me vendrá muy bien, porque así con el arma cada hora me preguntaré cómo estoy en presencia de Dios. Bueno, está el proceso abierto de canonización de este hombre, ¿no? Pues buscar al Señor, ¿no? Buscarle en la Eucaristía, cuando pasemos por delante de una iglesia, saber que el Señor está ahí, no te detenga, porque tienes que hacer una cosa, o que sea tal, pero salúdale al menos. Cuando oiga las campanas de una iglesia, que se oyen, pues acuérdate del Señor. Dice esta Santa Gemma Galgani, hubo días en que me hizo sentir consuelos indecibles, pero como pronto lo dejé, me hice soberbia, desobediente, dando mal ejemplo a las compañeras y siendo piedra de escándalo para todos. Se pasaba la noche preparándose. ¿Y tú en qué piensas por la noche? ¿Cómo te preparas? Bueno, esa mujer, ¿no? Pero, ¿cómo nos preparamos por la noche también si vamos a recibir al Señor al día siguiente, ¿no? Al día siguiente. El milagro de la Eucaristía. Me acordaba, hablando de la noche me acordaba de cuando estábamos en Cuatro Vientos con el Papa Benedicto XVI, en la Jornada Mundial de la Juventud. Si no estuviste, te lo perdiste. Pues estábamos allí y después de ver subir la custodia de Toledo, la custodia tan impresionante, ¿no? Tan impresionante de Toledo, viendo allí al Señor, pues aquella tormenta, ¿no? Aquella tormenta. Pero allí estaba el Señor, y allí estábamos todos de rodillas, ¿no? De rodillas a pesar de la lluvia o a pesar del suelo mojado. Pues eso, también cuando estaba en la Jornada Mundial de la Juventud, en Río de Janeiro, estaba en muchas, lo advierto, pues en Río de Janeiro también hizo mal tiempo, menos mal, porque nos pensaban llevar a un sitio apartado de Río de Janeiro, horrible. En cambio se tuvo que trasladar todo a Copacabana, a la playa de Copacabana. Estábamos muy bien, era invierno, no. De hecho, hubo alguien que intentó bañarse y terminó siendo rescatado por un helicóptero. En serio, sí, había gente que... y estaban diciendo por aviso, por la megafonía, no se acerquen al agua, no se acerquen al agua, pero siempre hay gente tonta que se acerca al agua. Y entonces, pues se lo llevaban al helicóptero. Pues... pero claro, estábamos en Copacabana, ¿no? Entonces toda Copacabana llena de gente y al fondo el Papa y el Señor expuesto en la Eucaristía, y todo el mundo de rodillas allí en la playa, una cosa muy bonita. Me encantó porque era ver cómo la gente se ponía de rodillas ante Dios, igual que la gente se ponía de rodillas como los leprosos que le decían al Señor, cúranos, o como aquel hombre que le dice, Señor, mi hijo está enfermo, está endemoniado, hecho tal, o como, bueno, coge el Evangelio.
Pues eso es lo que hacemos cuando nos ponemos de rodillas delante del Señor, igual. No le vemos con los ojos de la carne, pero sí que podemos verle con los del alma. Justamente el pasaje evangélico que pues describe la alegría de Jesús al encontrar al menos un hombre de fe, estaba diciendo los leprosos, entre los 10 a quienes benefició con un milagro, uno que volvió a darle gracias. Y nosotros le damos gracias después de recibirle la comunión. Santa Teresa de Jesús, otra gran maestra de la vida interior, pensaba que Cristo se quedó ahí escondido precisamente para que no tengamos miedo de acercarnos a Él con confianza. Fíjate, Santa Teresa decía, yo me imagino en la oración que estoy en el huerto de los olivos. Y como el Señor está solo rezando, no hay nadie con Él, pues yo me puedo acercar, no me puede echar, porque no hay nadie, así yo le puedo acompañar. Bueno, pues igual, es decir, tenemos al Señor ahí, y no le vemos como Pedro y Santiago y Juan, que estaban asustados en el monte Tabor, ¿no? En el monte de la Transfiguración. No le vemos como los apóstoles cuando detuvo la tempestad y sacó a Pedro del agua, que estaba ahogándose ahí y tal, pues no le vemos cuando el Señor pues echa a los mercaderes del templo, no, le vemos. ¿Cómo le vemos? Escondido, una cosa pequeña. Si Él estuviera irradiando todo el peso de su gloria, decía Santa Teresa, y el esplendor de su majestad divina, quizá no nos atreveríamos a ponernos en su presencia, ¿no? Hay gente que ante la magnificencia, ante la grandiosidad, tiende a irse lejos. San José María decía, con la intuición de las almas enamoradas, explicaba de esta manera el porqué de ese quedarse el Señor con nosotros. Y decía una homilía pronunciada en el año 60. Considerad la experiencia tan humana de la despedida de dos personas que se quieren. Desearían estar siempre juntas, pero el deber, el que sea, les obliga a alejarse. Su afán sería continuar sin separarse, y no pueden. El amor del hombre, que por grande que sea es limitado, recurre a un símbolo. Los que se despiden se cambian un recuerdo, quizá una fotografía, con una dedicatoria tan encendida que sorprende que no arda la cartulina. No logran hacer más porque el poder de las criaturas no llega tan lejos como su querer. Lo que nosotros no podemos, lo puede el Señor. Jesucristo, perfecto Dios y perfecto hombre, no deja un símbolo, sino la realidad. Se queda Él mismo. Ir al Padre y permanecer con los hombres. Eso has hecho tú, Señor. Nosotros no podemos hacerlo, pero tú lo haces. Un día, curioseando entre las cosas de mi madre, bueno, pues encontré una fotografía antigua, muy antigua, pues del año 43, 1943. Una fotografía muy antigua en la que sale mi padre metiendo un gol al Jerez Club de Fútbol. Tenía 18 años. Y estaba jugando en San Fernando, Club de Fútbol, y estaba metiendo un gol al Jerez. Y me encantó aquella foto de mi padre metiéndole un gol al Jerez, además. Estaba viendo cómo el balón está entrando en la portería, ¿no? Está pegado muy bien, la fotografía muy buena. Muy antigua, ya te digo, en blanco y negro, por supuesto. Y se ven allí, pues, en los límites del campo, no hay mucho campo que se vea, pero bueno, en el límite del campo se ven allí unos 4, 5, 7, 10 hombres de pie viendo el partido, claro. Entonces no había mucho público. Estupendo, yo en la fotografía incluso le hice un escáner, la trabajé, la amplié, le quité. Hasta que un día se lo enseñé a alguien y me dijo, hombre, la parroquia además, me dijo, fíjate, se ve la antigua capilla de la parroquia al fondo. Y era verdad, yo no me había dado cuenta. Entonces, porque como era un descampado, pues ahí estaba el campo, pero detrás no había ni valla, ni asiento, ni nada, tal campo. Pues detrás estaba la antigua capilla, donde además allí fui yo bautizado, o me bautizaron a mí, o yo no fui bautizado, me bautizaron a mí, y donde pues fue casada mi hermana, y ella sí que se casó allí.
pues se casó ella. Mi hermana y tal, pero yo no me había fijado. Y ahí está el Señor, al fondo, detrás de mi padre, allí estaba la iglesia y ahí estaba el Señor, en el sagrario. Allí he celebrado yo misas ahora después, con el tiempo. Pues el Señor, detrás de la fotografía, está la realidad, Cristo. Cristo, mi padre ya falleció, mi padre, pero en cambio Cristo sigue. Porque se ha querido quedar con nosotros, el amor de Dios por nosotros, que ha querido quedarse. Por eso la conciencia del sagrario, de mis visitas al sagrario, de mis miradas. Señor, tú tienes un corazón amoroso, sensible, y nos das abismos de tu bondad, pero tenemos que recibirte. En la misa celebramos el memorial de la muerte del Señor, es decir, el renovar, hacer presente de nuevo, pues el misterio pascual, la pasión, muerte y resurrección de Cristo, que es donde se confecciona la Eucaristía, donde se hace la Iglesia. El Papa Francisco lo escribía, el Papa Juan Pablo II escribía en su última encíclica: la Iglesia vive de la Eucaristía. La Iglesia se alimenta, la Iglesia se extiende, crece. Somos testigos de este memorial que se actualiza. Haced esto en memoria mía. Por eso le decimos al Señor, como dijo el padre de aquel niño que estaba endemoniado: Señor, yo creo, pero auméntame la fe. Auméntame la fe. Como dice el himno Adoro te devote, famme tibi semper magis credere. Auméntame la fe. Haz que crea más y más en ti. Que en ti espere, que te ame. Vamos a decirle al Señor de verdad esto. Conscientes de que Él está dispuesto a seguirnos a donde vayamos y a estar con nosotros en donde estemos. Y donde quiera que lo necesitemos, allí está Él. La Iglesia hace sacramentalmente presente esa pasión y esa muerte de Cristo en cada celebración eucarística. Por eso ninguna misa es privada. Toda misa es universal, porque cada misa es de Cristo y con Él está su cuerpo, que es la Iglesia. Y la Iglesia es cada uno de los bautizados, ya sean los que están en el cielo, los que están en el purgatorio o los que están en la tierra. Somos cada uno de nosotros. Por eso, pues hemos estado en el confinamiento y había imposibilidad de asistir a misa. Pues ante la imposibilidad de asistir a misa en esos días, tener la seguridad de que en cada Eucaristía que celebran los sacerdotes sin asistencia del pueblo, estábamos todos presentes. Como decía San José María, cuando celebro la Santa Misa, con la sola participación del que me ayuda, también allí hay pueblo. Siento junto a mí a todos los católicos, a todos los creyentes, también a los que no creen. Están presentes en todas las criaturas de Dios, la tierra y el cielo y el mar y los animales y las plantas, dando gloria al Señor, la creación entera. Eso es lo que ocurre en la misa. Y la misa es sobreabundante. Por eso todas tus intenciones, todas tus preocupaciones, todos tus trabajos, todo eso ponlo en la misa. Ponlo en la misa. San José María escribía, digo escribía porque después se publicó en un libro que se llama La Virgen del Pilar. Es un libro que publicaron en las cajas de ahorro de Aragón y de no sé qué, no sé cuánto de Aragón, y de Zaragoza y tal. Publicaron un libro donde salía la Virgen del Pilar y tal, y salió un artículo de San José María hace muchos años. Y en ese artículo decía: para mí, la primera devoción mariana, me gusta verlo así en la Santa Misa. Cada día, al bajar Cristo a las manos del sacerdote, se renueva su presencia real entre nosotros con su cuerpo, con su sangre, con su alma y con su divinidad. El mismo cuerpo y la misma sangre que tomó de las entrañas de María. En el sacrificio del altar, la participación de Nuestra Señora
nos evoca el silencioso recato con que acompañó la vida de su hijo cuando andaba por la tierra de Palestina. Así es que ya sabes, cada vez que asistes a la Santa Misa, junto a ti, o junto al altar si quieres, está la Virgen. Bueno, pues le pedimos a la Virgen, Madre mía, que sepamos acercarnos a ese misterio de amor y que nos empapemos de su amor y que después salgamos de la misa, ese, como se decía antes en latín, ite missa et, podéis ir en paz. Ahora se dice, pero ite missa es un envío, podéis salir al mundo para seguir haciendo cosas, para trabajar, para rezar, para cuidar a la familia, para los amigos, para el trabajo, para el deporte, lo que sea. Pero todo eso confluye a la siguiente misa, donde llevaré todo eso que estoy haciendo para ponerlo en el altar. La Virgen puso todo su ser para engendrar a Cristo. Nosotros ponemos todo lo que hacemos para engendrar a Cristo en la misa. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.